Y estamos viendo este tiempo, estamos revisando cómo es ese proceso de sanidad. ¿Realmente tengo alternativa de ser sano o estoy condenado a vivir en enfermedad? Hay una guerra continua por el cuerpo. ¿Por qué? Por el cuerpo. Una guerra permanente para la sanidad del cuerpo o la enfermedad. Y esa guerra es con las tinieblas. Y estuvimos analizando hace 8 días, vamos a hacer un pequeño resumen, los tipos de enfermedad. Los tipos de enfermedad que vienen sobre la vida de una persona. Quiero hacer rápidamente este recuento. Estamos hablando de la enfermedad espiritual y decíamos que la causa de la enfermedad espiritual es el pecado. Una persona enferma espiritualmente es la que el pecado la tiene allí atrapada, que no puede soltar el pecado. Pero esa enfermedad espiritual lo afecta de tal manera que parece que tuviera una dependencia espiritual a seguir en ese tipo de cosas. Hay gente que dice, pastor, es que definitivamente yo no puedo dejar esto. Espérate, voy a tratar de bajar un poquito esta cámara que está muy arriba. No he podido dejar esta circunstancia, no he podido dejar este pecado, no he podido dejar esta práctica. ¿Qué tengo que hacer? Entonces hay que primero reconocer que tenemos una enfermedad espiritual y hay que trabajarla de manera espiritual. Entonces, primero punto importante, vimos acerca de la enfermedad espiritual. La sanidad para la enfermedad espiritual viene directamente desde el punto de vista espiritual y eso tiene que ver con el arrepentimiento. Vimos que para poder sanar tengo que arrepentirme de ese pecado, y arrepentirse es tomar la dirección contraria, no seguir pecando, no seguir allí metidos en ese mismo círculo de pecado, ese círculo de pecado y remordimiento. No, el arrepentimiento es soltar de una manera directa el pecado y allí vamos a encontrar sanidad espiritual. También vimos la enfermedad física, y la enfermedad física está hablando de cómo es producida por las mismas consecuencias de nuestros hábitos diarios. Y entonces vimos cómo era importante el hecho de que nuestros hábitos diarios nos cuidemos y apliquemos lo que en algún momento todo el tiempo nos han estado diciendo: deje de llevar una vida tan sedentaria, aliméntese bien, sea balanceado, proporcional, mucho ejercicio, bueno, todo el tema con la enfermedad física y cómo en esas enfermedades físicas se manifiestan. Y hay puertas, y hablábamos de las puertas, hicimos muchísimo énfasis en las puertas que en algún momento se abren, y la puerta que se abre para la enfermedad física es esta, la boca. Y entonces la boca en dos aspectos: en las palabras que pronunciamos, y acuérdense que nos atamos en los dichos de nuestra boca, y lo segundo, en lo que nos alimentamos y comemos. Y entonces muchas veces pronunciamos palabras que nos sacan, y hay que desatarnos. Por eso nos atan a la muerte, ¿no? Que nos atan a enfermedades graves. Entonces, cada que hablamos de enfermedades, en algún momento terminamos pronunciando palabras que no tenemos que pronunciar. Por eso, en mi caso, siempre les hemos dicho, con el tema de lo que hablan ahorita del tema de la pandemia y todo eso, siempre les hemos hablado de la gripa, una gripa, una gripa. Y acuérdense que las palabras tienen poder y las cosas tienen la autoridad que nosotros le damos. Y entonces, en esa misma medida es que nosotros le quitamos autoridad a las cosas, porque la Biblia dice que las obras mayores a las que el Señor hizo, nosotros haremos. Y si el Señor con su boca hizo obras tan increíbles como el hecho de maldecir la higuera y que la higuera se secara de un día para otro, así mismo nosotros le quitamos la autoridad y el poder a las cosas con las palabras, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y sabiendo que Cristo vive en mí, las obras que Él hizo, nosotros las hacemos y mayores. Y eso fue lo que Él dijo, lo dijo Él, no lo dijimos nosotros, ni pues que lo estemos inventando, sino que es el Señor el que lo habló y nosotros simplemente creemos. Y esa es la otra cosa, que el Señor siempre dijo: tu fe te ha sanado, sea conforme a tu fe, lo que tu fe haya, lo que creas en tu corazón, eso te será hecho. Y entonces hay una activación de fe violenta, y sabemos que esa puerta, que es esta, la boca, es la que hace que la enfermedad física se materialice, o simple y sencillamente le cerramos la puerta de la enfermedad y le decimos: por la llaga de Cristo fui sano, pero igual soy el templo del Espíritu Santo y me tengo que cuidar. O sea, que miren qué interesante, para poder ver cómo hay sanidad en nuestra parte espiritual debo arrepentirme, pero también para poder ver que hay sanidad en mi cuerpo debo empezar a declararlo. ¿Verdad? Qué interesante esto, porque muchas personas tienen fe para que Dios haga cosas sobrenaturales, para que haya cosas espectaculares en la vida de la gente, pero no tienen fe para ser sanados, para declarar con su boca. Hablábamos con alguien hoy que decía que había escuchado a un tercero, a otra persona diciendo: es que yo no creo en declarar.
yo solo creo en arrepentimiento. Escucha, el arrepentimiento te lleva a la sanidad espiritual. Eso es muy importante, por supuesto. Pero el declarar te lleva a la enfermedad física. Y eso me hace acordar de la mujer que le dice al Señor, Señor, tengo mi hija enferma. ¡Wow! Vengo a que por favor la sanes. Y el Señor no la quería, lo hace a un lado y ella sigue insistiendo para recibir sanidad. Declara, vengo a que tú la sanes. Cuando viene el leproso, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué le pregunta eso si era leproso? Porque debemos declarar con nuestra boca lo que debe suceder. Dios, si quieres, puedes sanarme, dice el leproso. El Señor dijo, quiero, sé sano en este mismo instante. O sea, la enfermedad física tiene que ver mucho con lo que hablamos y tiene que ver, y la respuesta a la enfermedad física es nuestra declaración. Tenemos que aprender a declarar. No podemos quedarnos callados ante las circunstancias, ante la enfermedad. En estos tiempos de virus, en estos tiempos de tanta angustia, de tanto temor de lo que puede venir, porque muchos están sintiendo temor de lo que puede venir. Pastor, es que yo creo que me voy a morir de esta. No, nosotros no vamos a morir de esta. No lo declare, no declare lo que no tiene que declarar, porque esa declaración, esa es una puerta abierta que trae la enfermedad al cuerpo. Muchos están declarando, yo, en el nombre de Jesús, yo estoy bien, yo estoy vivo en el nombre de Jesús, me levanto, y se levantan. Hablábamos con el doctor de la iglesia, él estaba trabajando en cuidados intensivos y nos decía, wow, he visto gente que llega en un cuadro específico y solamente aquel que tiene fe. ¿Cómo manifestamos la fe? Pues declarando, mi. Amén. ¿Cómo manifestamos la fe? Hablando, mi amigo. Obviamente creemos y hablamos. Creí, por lo tanto, hablé. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Cuando uno cree, habla. Cuando uno cree, que la fe salga por su boca, mi amigo, y establece un parámetro de sanidad. Dice que todos aquellos que hablan dicen que se van a morir, se morían. Eso me dijo, la mayoría van a cuidados intensivos y mueren. Pero aquel que dice, yo salgo de esta, y sin importar las condiciones en que está, sale. Escuchaba yo una vez un médico amigo me decía que él es médico laboral. Entonces, claro, cuando había un accidente de trabajo en las diferentes empresas, pues él atendía los casos. Y decía que él vio un tema muy interesante de un hombre que se cayó como de un cuarto piso. Se cae de un cuarto piso y cae de cabeza. O sea, y trae el hombre, claro, el trauma, la cosa, no sé qué, y sobrevive y todo. Y le preguntan, bueno, usted, ¿qué cree usted que lo salvó? ¿Qué cree usted que lo sacó adelante? Él dijo, es que yo no me puedo morir. Yo siempre he dicho que yo no puedo morir porque yo tengo cosas que hacer. Tengo una familia que sacar adelante. Es impresionante lo que decía este hombre. Yo no me puedo morir. Declarando con su boca la bendición. Declarando con su boca la victoria sobre la enfermedad y sobre cualquier circunstancia. Entonces es muy importante que nuestra boca siempre esté alineada a la sanidad de Dios. Mi boca alineada a lo que Dios dice. Nuestra boca alineada al cielo. Tenemos un testimonio muy lindo que la verdad me alegra muchísimo y quiero compartirlo con ustedes y que miremos lo que Dios está haciendo y todo por una declaración. Y como escribía Julito, escrito está. Es que el Señor nos enseñó cómo se reprende, cómo se ora, cómo se pronuncia. Cuando el diablo vino a tentarlo cuando estaba allá en el desierto, él siempre le respondió al enemigo, escrito está. No solo de pan vive el hombre, escrito está. Y cada cosa que respondía, pues nosotros igual, el enemigo viene con sus artimañas a hacernos cosas y escrito está, por la llaga de Cristo fuimos sanos. No dice seremos, dijo fuimos sanos. Y cuando el Señor estaba en la cruz, escrito está. Él dijo consumado es, no dijo consumado será. Él dijo consumado es, hecho está. Y entonces sea conforme a nuestra fe. Creo, por lo tanto, hablo. Creo, por lo tanto, actúo. Pero sobre todo, hablo, porque eso fue escrito está. Creí, por lo tanto, hablé. Entonces eso es lo claro que tiene que quedar en el corazón de todos nosotros. Segundo, testimonio lindo que tenemos
y tocó mucho mi corazón ese testimonio. Es que tenemos una bitácora de oración en la iglesia y un grupo de intercesores maravillosos con un compromiso hermoso, con un alto grado de compromiso, con una fidelidad, con un amor impresionante a Dios, con ese saber que tienen su corazón alineado con el cielo, con esos hombres y mujeres obedientes que le han creído al Señor y que de acuerdo a su fe ellos se meten en su horita de oración. Tenemos las 24 horas cubiertas para la gloria de Dios. Y ha sido un tiempo maravilloso de ver que las peticiones que la gente coloca en la bitácora, el Señor en su infinito amor y misericordia ha respondido de una manera espectacular. Y entonces teníamos un viejito que no conozco, maravilloso, y le digo viejito con cariño. Ustedes saben que mis viejitos son mis viejitos hermosos, que los amo y que cada que les digo viejitos los digo con mucho amor y respeto. Y es que este hombre con 74 años y con un pulmón, con un 24% de pulmón, le dio una trombosis y llega a la clínica por trombosis y lo atienden y empieza el proceso de recuperación por su trombosis, pero lo contagiaron de SIDA en la clínica. De SIDA, de COVID. De COVID. Y resulta... Tenía todas las de perder, ¿no? Imagínense, 24% de pulmón y trombosis, todas las de perder. Y lo metimos en la bitácora porque una persona linda lo puso en oración, se movió a misericordia y dijo, no, venga, que yo creo en milagro. Y él se movió en fe, se movió a misericordia y dijo, pastora, lo podemos meter, es alguien que no cree, pero yo creo que Dios lo puede sanar. Y claro que sí, metámoslo, entramos a orar por él. Y cuando uno lee la petición, uno decía, bendito Dios, porque definitivamente estas son las grandes oportunidades donde Dios es el que se glorifica. Estas son las tremendas oportunidades para un milagro maravilloso. Pues quiero contarles que hoy rendimos parte a todos para arrebatar botín de guerra, porque él salió sano de COVID, recuperándose de su trombosis y para disfrutar de su casa, de su hogar y su familia. Ahora estamos orando para que toda su familia llegue a los pies del Señor y reconozcan que realmente el Señor Todopoderoso es el que hace los milagros, el hacedor de milagros es Él, y entren primero pues como a dar gracias a Dios y segundo, de alguna manera, a que puedan dar gracias por la gente que oró por ellos, que esa es la otra cosa que en algún momento tiene que pasar, que puedan entender que en estos momentos difíciles de pandemia y en las situaciones en las que estamos viviendo, hay un ejército que está orando por nosotros. Y si nosotros salimos al otro lado, bendito sea Dios, porque Dios es el que hace el milagro, también es porque hubo un hombre que se paró o una mujer que se paró a determinada hora del día a orar por mi caso, a presentar mi caso delante de la corte, a clamar al Dios del cielo por las situaciones. Entonces también tengo que ser agradecido con ese ejército y por lo menos ir a la iglesia y decir, ¿sabe qué? Este es mi testimonio, estoy vivo, estoy aquí parado. Gracias por sus oraciones, gracias por su petición. Eso hay que hacerlo, uno tiene que aprender a ser agradecido. Yo siempre he dicho algo, la camisa no es para una sola postura, mis amados lindos, maravillosos. Entonces, como yo sé que en el mundo andamos y que en el mundo tendremos aflicción, y el que el Señor dijo, no teman porque yo he vencido al mundo, pero también somos interdependientes los unos de los otros como personas. Primero Dios, pero estamos entre nosotros también y nos necesitamos. Entonces, amaditos de mi corazón y de mi alma, qué testimonio tan lindo el que les quería compartir, una sanidad más. Han habido muchas que Dios ha hecho y la gloria y la honra definitivamente es para mi amado Dios. Amén. Mira qué interesante, porque no solamente lo que yo declaro, sino lo que otros declaran sobre mi vida. Amén. ¿Sí ves? O sea, por eso en esta temporada difícil a veces para la salud, a veces la gente se deja influenciar de lo que otros digan para nuestra vida. Y ahorita hasta hablábamos de un testimonio de lo que nos pasó a nosotros en medio de la pandemia. Entonces estábamos enfermos y tuvimos gente que nos decía amén y oraba por nosotros y nos daba fuerza. Pero hubo otros que nos llamaban a decirnos, oiga hermanos, se van a morir. Oiga, impresionante. Dándonos palabras. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Obedecer lo que Dios estaba hablando a través de la vida, obedecer lo que a veces los instrumentos o la gente se deja manejar por las tinieblas, dándole mensajes de muerte a los demás. Entonces, una persona le llamó a Jesmi y le dijo, cuidado, porque puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Inmediatamente ella me dijo, ay, no. Cállese. Cállese, no me diga más de eso. No me llame más. Entonces, wow, claro,
¿Qué palabras estoy recibiendo en mi vida? Las palabras pueden traer sobre mi vida sanidad, las palabras pueden traer sobre mi vida bendición, las palabras son las que cambian la enfermedad en salud. Miren qué fuerte eso. Clave, ¿no es cierto? Clave. Y mira que nosotros tenemos claro eso. Y en el momento en que nosotros pasamos por esa situación, lo que nosotros hicimos, yo hice, fue crear rápido un grupo de WhatsApp con gente que sabía que si en el momento en que yo dijera auxilio, ellos iban a estar ahí pendientes del WhatsApp para declarar y para cancelar toda artimaña del enemigo en contra de nosotros. Porque yo también tengo claro que sobre los pastores el ataque es más fuerte. Y bendito sea el Rey de Gloria, porque había momentos en que tuvimos momentos fuertes donde escribíamos auxilio, necesitamos que oren por nosotros. Y respondían y nos mandaban audios y contestaban y oraban en lenguas y nos mandaban palabras de fe. Y eso se necesita. Eso se necesita. Esas declaraciones, esa voz activándose. Amén. Mira, la voz profética trae sanidad. La Amén. voz activada trae sanidad. Tus palabras de poder, o sea, si tu familiar se enferma, no lo llames a darle el pésame. En serio, estoy hablando muy en serio. Llama a darle vida, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo le doy vida? Con lo que digo, con lo que hablo. Qué clave es, qué importante es. Desde ahora que tu boca se abra para dar vida. Amén. Dice la palabra de Dios que de nuestra boca sale la bendición o puede salir la maldición. Sí, claro que sí. No puede salir las dos a tiempo. Sale la bendición o sale la maldición. Clave en ese tiempo, entender el poder que hay en nuestra boca para sanar. Amén. Y ya viendo ese resumen que hicimos, el tema continúa con la enfermedad mental. Y la enfermedad emocional no la hablamos. Ay, no hablamos de la emocional. Contemos sobre la enfermedad emocional. Y eso también lo vimos y estamos hablando de hacer un peniel, que se va a hacer ahorita la primera semana, terminando la primera semana de junio. La enfermedad emocional es la que es causada por todo ese tipo de emociones negativas. Odio, falta de perdón, rencor, todo eso que puede estar en la vida de una persona. Esa enfermedad emocional le empieza a generar dentro suyo un dolor intenso, mal genio todo el tiempo, cambio en su manera de comportarse, amargura dentro suyo, una persona amarga. Veíamos como la suegra de Ruth era una mujer amargada. ¿Por qué? Porque en su corazón tenía dolor intenso porque había muerto su esposo y sus 2 hijos. Imagínense, no es cualquier cosa. O sea, había amargura. Y ella dice, ya no será mi nombre más Noemí. Ahora será Mara. Porque tengo amargura en el corazón. Esta mujer tiene una enfermedad emocional. Amargura. Hay gente que tiene amargura todo el tiempo. Que tiene mal genio todo el tiempo, ¿no? Amargura, señores. Y a veces pareciera que, como decían los viejitos, tiene cansancio, tiene chochera, decían los viejitos, ¿no es cierto? Era aquel que no le aguanta a nadie, que es realmente intenso, amargo, con un corazón terriblemente adolorido y le duele todo. Cada vez que tú le dices, hola, buenas tardes, ¿qué tienen de buenas? Tú ya no quiere ni ver salir el día, empieza a generar depresión, empieza a generar dolor, Eso es una enfermedad emocional. Mucho que ver con nuestros jóvenes, que están recibiendo todo el tiempo cualquier cúmulo de emociones equivocadas a través de las redes, ¿sí? Las redes nos muestran cómo los jóvenes hoy en día están siendo puestos en toda la red a bullying, el bullying de toda la red. Entonces eso genera una enfermedad emocional en ellos y viene un espíritu de rechazo sobre los muchachos y viene un espíritu que viene a traerles a ellos aún mayor dolor, aún mayor estrés, aún mayor depresión. Esa es una enfermedad emocional. Para esto es muy interesante que podamos encontrar una solución clave. Una solución clave es perdonar y entrar en ese proceso de perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás. Oiga, herramienta clave para poder salir de esa enfermedad emocional. Obviamente por eso están los penieles, de lo que estamos hablando, y es muy importante que usted se inscriba al peniel. Le repito nuevamente, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp 313-481-6565 o 314-330-1091. ¿Cuándo va a ser el peniel? El peniel lo vamos a hacer por Zoom. No lo vamos a hacer por Facebook, va a ser por Zoom. Va a ser súper personal, súper dirigido,
Por lo tanto, tienen que inscribirse. El Peniel se va a realizar el día sábado, domingo, lunes y martes. Van a ser 4 días de Peniel. Nosotros les damos los horarios, usted solamente inscríbase. Como va a ser por Zoom, bueno, ya sabe, el día domingo, si la voluntad de Dios y hasta ahora pues todo va bien, gracias a Dios que nos estamos congregando presencialmente. El día domingo vamos a estar en la congregación común y corriente de nuestra Asamblea General, donde va a haber una administración poderosa. Este domingo pasado fue increíble, pero yo sé que ese día el Peniel también va a ser espectacular. En todos los días, todos los domingos, siempre que nos congregamos es maravilloso. A veces digo la gente, ¿por qué no va? Se lo perdió. Porque cada domingo que podemos congregarnos, lo que Dios hace es poderoso y cada quien se lleva su porción y sé que son las pilas recargadas para poder estar entre semana. Entonces, amados, amaditos, los que se vayan a los que vayan a estar en ese Peniel, por favor se inscriben en los números de celular y vamos a estar muy pendientes va a ser un Peniel totalmente diferente. No vamos a trabajar los mismos temas que ya hemos trabajado, porque igual ya tenemos un Peniel ahí en el Facebook, pero va a ser totalmente diferente, de acuerdo, muy acorde a lo que estamos necesitando en esta temporada, que la verdad vamos a trabajar muchísimo lo que tiene que ver con la parte emocional y la parte de las enfermedades mentales. Va a ser súper importante el que seamos sanos de eso para poder salir a combatir y a pelear contra lo que nos estamos enfrentando y contra lo que viene. ¿Qué otro tipo de enfermedad está? La enfermedad mental. Entonces, la enfermedad mental es una condición específica en el cerebro de la persona. Una condición específica que puede generar colapso nervioso, puede haber sido generada por defectos de nacimiento, por enfermedades congénitas. Es una enfermedad que por lo general viene de una herencia específica. Casi siempre, según los científicos, viene de origen materno, o sea, es transmitido por los genes, por el cromosoma X. Entonces llega a las personas de una manera permanente por ese tipo de canales. También son condiciones químicas. A veces el cerebro no está funcionando bien y genera una cantidad de hormonas equivocada en el tiempo equivocado. Bueno, la gente que sufre de bipolaridad, entonces su cerebro no está generando el proceso químico correcto y eso afecta su temperamento, ahí hay una enfermedad mental, que son condiciones psicológicas y no es que estén endemoniados. Antiguamente la gente creía que estaba endemoniado, ¿no es cierto? Entonces el que tenía un problema de bipolaridad, entonces, está endemoniado. Entonces ahí no va a ser muy complicado que pueda hacer el proceso de liberación. Eso es muy diferente porque ahí hay un proceso de sanidad en el tema químico. La oración ya es distinta. Entonces esa es una oración enfocada. ¿Cómo puede haber sanidad allí? Claro, una oración enfocada. Yo recuerdo que cuando yo empecé el cristianismo había una niña que tenía Down, ¿recuerdas? Una niña que tenía Down y el Señor la sanó ahí delante de todos, mi hermano. Fue impresionante, hasta su rostro fue mudado. ¡Wow! ¡Qué impresión! Yo recuerdo, ¿sabes? Esta chica les da el testimonio después, y es cierto porque nosotros la vimos antes cómo estaba, y no fue una niña, no era una niña pequeñita, era una chica que tenía ya como unos 20 años. 16, 20. Pues más o menos, yo le calculo unos 20 años, o sea, ya estaba grande, y Dios hizo un milagro sorprendente allí, y después esta mujer se desenvolvía en su vida. Es impresionante todo lo que logró ganar. Claro, eso puede suceder, y claro, ¿cómo hay un proceso milagroso tremendo de Dios? ¿Te has dado cuenta de algo? La enfermedad espiritual, no necesitas un milagro para ser sano espiritualmente, necesitas arrepentirte. Amén. Porque a veces todos, el Señor va a tener que hacer un milagro para que yo me arrepienta. No. El arrepentimiento tiene que ser una decisión. Amén. La enfermedad física, tengo que primero revisar cuáles son mis condiciones físicas, si tengo que cambiar algunos hábitos, si tengo que alinearme con eso. Amén. La enfermedad emocional, tengo que revisar en mi enfermedad emocional si no he perdonado, ¿sí? Todo lo que tendré yo que desarrollar. Pero aquí, en la enfermedad mental, sí debe haber un milagro también, poderoso. Amén. Entonces debe haber un milagro. Pues claro, hay unas enfermedades físicas que también exigen un milagro, claro, lo entendemos. Y de una vez Dios hace el milagro, tiene uno que empezar a seguirse cuidando para no volver a caer en la misma enfermedad. En la enfermedad mental también
hay un milagro poderoso que puede suceder allí. ¿Cómo hacemos para que haya sanidad allí? Definitivamente el tiempo debe ser de oración, de fe, de declaración, de ruptura de todo tipo de herencias que puedan venir a través de la enfermedad mental, o a través de ese proceso de los cromosomas y de todo lo que viene sobre el ser humano. Y de muchísimo conocimiento y estudio. Y entonces aquí quiero hacer una claridad en algo. Mucha gente dice, ay, pónganle cuidado lo que les voy a decir. Los pastores, eso es súper fácil. Abra un garaje, ponga unas sillas y monte una iglesia. Eso dice mucha gente. Ellos no se capacitan, ellos no estudian, ellos no. Lo que la gente no sabe es que, sí señor, tenemos que estudiar y tenemos que estudiar muchísimo. Porque para poder orar, estoy hablando solamente de la oración, para poder orar por enfermedades mentales, necesitamos saber las partes del cuerpo, las partes de los órganos vitales, por qué está compuesto cada órgano, conocer las diferentes enfermedades que hay en algún momento, cuáles son los síntomas de las enfermedades, qué atacan las enfermedades. Mira que nosotros no estudiamos medicina, pero en algún momento nos toca empezar a adquirir el conocimiento y empezar a investigar y a ahondar para saber cómo orar. Por eso yo siempre le digo a la gente, vaya al médico, hágase los exámenes, que lo revisen bien y me le digan exactamente qué es lo que tiene y para dónde vamos. Porque cuando usted lee en el dictamen, ¿cuál es nuestra tarea como pastores? Ajá, la cosa va por acá, pues nos levantamos en pie de guerra, decretando y declarando y estableciendo el orden divino de acuerdo al perfecto funcionamiento del organismo. Pero para eso yo tengo que saber cuántos huesos tiene el cuerpo, cuáles son los músculos, los tendones, los ligamentos, dónde está siendo afectado, qué órgano es el que está siendo afectado, qué se necesita. Mire todo lo que, mire, en algún momento uno dice en el colegio, yo no necesito saber todo eso. ¿Cómo que no necesito saber todo eso? Por el contrario, entre más conocimiento tengamos, más contundentes somos. Claro. Ahora, para poder diferenciar una enfermedad mental de una posesión, por ejemplo, eso es muy importante saber. Claro. Es muy importante. Yo recuerdo que alguien alguna vez que tenía problemas de adicción decía, ore por mí y ya vos vas a ser sano. No. Así no funciona. Así no funciona. Tiene que tomar la decisión de dejar eso para poder ser sano. O sea, Dios puede sanarlo, pero si él sigue tomando la decisión, él no va a sentir realmente esa sanidad. No la va a vivir, no la va a desarrollar nunca, porque Dios no le va a alcahuetear, pues, su comportamiento. Aquel que tiene problemas de adicción debe ser ayudado de una manera psicológica, emocional, espiritual, claro, pero esta persona debe querer ser ayudado. Entonces, muy importante porque a veces el consumo de sustancias alucinógenas trae enfermedades mentales seguras, porque eso empieza a dañar todo el proceso del cerebro de producción de diferentes tipos de hormonas. Entonces ahí ya las circunstancias cambian. Por eso hay gente que uno dice, oiga, este nunca va a salir de allí, de verdad. Y no es que estoy declarando maldición, no crea eso, sino que siempre va a estar ahí, siempre, porque la única manera de que él se siente amado es ahí. Entonces permanece ahí hundido en el dolor, hundido en todo esto. Es fuerte. Por eso el tiempo de cuidar a nuestros hijos para que no caigan en ese tipo de vicios que van a conllevar a una enfermedad mental, porque algunos ya tienen una enfermedad mental. Y claro, Dios puede hacer un milagro, pero ellos tienen que tomar una decisión realmente firme. Y aquí estamos hablando de enfermedades mentales que son ocasionadas por cosas naturales, por decirlo así. No naturales, sino... y adquiridas. Exacto. Pero también hay enfermedades mentales donde en algún momento pudieran ser activaciones demoníacas en contra de nosotros. Y usted va a decir, ¿cómo así? Pues porque la Biblia es clara y nos enseña que el campo de batalla está en la mente. Y entonces muchas de las veces en ese campo de batalla que tenemos en la mente y con todos los dardos de fuego del maligno que son enviados a nuestra mente, no los envía a ningún otro lugar. Entonces tengo un amigo mío que dice que todo está en la mente. Pues sí, el enemigo sabe que lanza el dardo de fuego del maligno, lo lanza en la mente y yo termino con mis pensamientos materializando el dardo de fuego que fue enviado. Y entonces, ejemplo, resulta que vamos al médico y el médico dice, no, usted tiene como un quistecito.
Y entonces vamos a tratar el quistecito, pero el dardo de fuego del maligno que lanza la mente es, usted tiene cáncer. Y taca, mijito, que lanza el dardo y empieza la persona a pensar cáncer, quiste, cáncer, quiste, cáncer, quiste, cáncer y ¡pa! Se desarrolla. Empieza a generarlo, sí, claro. Segundo, que no, que usted tiene cáncer. Y la gente, cáncer, muerte, y se nos olvida que por la llaga de Cristo fuimos sanos. Se nos olvida que el diablo puede enviar los dardos de fuego del maligno, pero como a veces ni siquiera es que se nos olvide, sino que se está sintiendo la sintomatología, a mí es a la que me duele, yo soy la que estoy sintiendo, y entonces como que sí, termino aquí con la activación mental, el enemigo lanza los dardos, empieza la activación mental y la materialización de lo que estoy pensando. Entonces cuando ya entiendo eso, siempre hay que recordar que el Señor siempre le respondió al diablo, escrito está. Entonces cuando se lanza el dardo de fuego, es la palabra lo que tiene que estar en nuestro corazón. Por eso les hacemos tanto énfasis en el tema del devocional, por eso les hacemos tanto énfasis en el tema de leer la Biblia y de memorizar versículos, porque usted con los versículos memorizados en su momento, o si así sea alguna vez que lo haya leído, el Espíritu Santo va a encargarse de recordarnos para poderle decir a ese campo de batalla que está aquí en la mente, escrito está. El Señor dice en su palabra, y sale el versículo, sale la palabra que reprende, corta, anula, cancela, quebranta, tira a tierra todo dardo de fuego que el maligno está enviando sobre nuestra mente y nuestro corazón. Y wow, que cuando hablamos del sistema nervioso central, hay que trabajar muchísimo eso. Y pues algo que Dios nos ha mostrado fuertísimo a mi esposo y a mí en este tiempo, es que el ataque ha sido muy fuerte para el pueblo de Dios a través de ese proceso, y por eso los estamos invitando a todos al Peniel, a que se vinculen al Peniel que Dios ha colocado en el corazón nuestro hacer, porque yo sé que va a ser una activación violenta de fe, de sanidad, de limpieza, de purificación y de poder entrar alineados en un nuevo nivel con la autoridad que Dios quiere empoderarnos a cada uno de nosotros. Y porque sé que estamos y pasamos Pentecostés y estamos entrando en un tiempo poderoso de sanidades, milagros, predicación de la palabra. Hoy hablábamos con unos hijitos hermosos que tenemos, donde ellos manifestaban y decían, y lo que muchos en algún momento han dicho, yo hablo pero como la gente no escucha. Pero escúchenme, en esta temporada en la que estamos entrando, que entramos por la puerta que acabamos de entrar a partir del domingo, que es Pentecostés, entramos en una activación violenta de un crecimiento impresionante y de poder hablar, sacar la palabra y que la gente tenga la sed y veamos los milagros tan materializados de una forma tan violenta, que no porque seamos una iglesia milagrera, ¿no? O milagrosa, bueno, como muchos llaman en algún momento, no es eso. Es que creo en el papá que tengo, creo en el hacedor de milagros, creemos en el Dios Todopoderoso que ha hecho cosas impresionantes en nuestra vida, creemos en lo que hemos visto como pastores, creemos en lo que hemos visto en cada uno de ustedes como familia, vemos cómo el Espíritu Santo está obrando en sus vidas, vemos lo que el Señor ha hecho en todos, y yo digo, definitivamente Dios es increíblemente poderosísimo, es nuestro papá maravilloso, ¿qué hay imposible para Él? Nada, mis amores, nada. Muy interesante esto. La enfermedad, la enfermedad también puede ser producida por condiciones que el enemigo ha establecido en la persona. Entonces recuerde que el enemigo puede tener sobre una persona posesión, opresión, ¿ok? Esa posesión y esa opresión pueden generar el desarrollo de una enfermedad. Tanto así que el mismo Señor Jesús en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1 y 2, le dice a los discípulos, dice, reuniendo a los 12, Lucas 9, 1, 2, dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. O sea, esas enfermedades espirituales, esas enfermedades físicas, esas enfermedades mentales, emocionales, esas enfermedades todas pueden ser sanadas, pero aún si son causadas por un demonio, por aquellos que quieren influir en las personas. Una posesión, por ejemplo, genera enfermedad, genera una persona empieza a dañar su propio cuerpo en todo este proceso. Por eso el Señor nos dio autoridad. Y creo que este es un tiempo muy interesante para retomar esa autoridad en nuestras manos. Así como el Señor Jesús envió a los 12, los reunió y los envió, hoy en el nombre de Jesús yo recibo
Y espero que tú recibas ahí en el nombre de Jesús. Y dilo conmigo, recibo en el nombre de Jesús poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Necesitamos empezar a creer que nosotros también estamos diseñados para ello. Tenemos la autoridad para deshacer las obras de las tinieblas, esa influencia satánica, eso que viene sobre el ser humano para controlarlo, para poseerlo, para dañarlo, para generarle procesos de opresión, de obsesión, tiene que salir también del corazón de la gente. ¿Cómo sale eso? Por medio de la autoridad. Solamente aquellos que tenemos la autoridad podemos sacar los demonios. El demonio no puede sacar al mismo demonio. La incredulidad no puede sacar un demonio. Pero el que tiene la autoridad, ¿a quiénes les dio la autoridad? Dice, reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre los demonios. ¿A quiénes eran los 12? Los seguidores. ¿Quiénes eran los 12? Los discípulos. ¿Quiénes eran los 12? Los comprometidos. Pastor, ¿y ahí estaba Judas? Sí. ¿Cómo así? ¿Ahí estaba Judas? No reunió a los 11. Judas no había muerto. Reunió a los 12 y les dio la autoridad. Porque en ese momento yo digo, Judas estaba alineadito. Más adelante se dejó convencer, porque dice que Satanás entró en Judas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando yo tengo la autoridad, tengo que mantenerme en esa autoridad, guardado, custodiado. Pastor, yo definitivamente no puedo hacerlo. Llámenos. Nosotros sí lo vamos a hacer porque tenemos esa autoridad. Tú también la tienes, pero si tú todavía no estás preparado, pastor, me da miedo, no estoy preparado, llámenos, que nosotros sí lo vamos a hacer. Por eso es importante el Peniel que vamos a hacer. Insisto con el tema del Peniel, porque en el proceso de liberación que tengamos ahí en ese Peniel, este versículo de Lucas 9, capítulo 9, versículo 1 al 2, será tan cumplido en la vida de nosotros por la sencilla razón de que es el Señor Jesús el que hace la obra, no somos nosotros. Es el Señor Jesús el que hace las cosas. Nosotros solo somos la vasija que Él llena. Y entonces ese versículo dice que los reunió a los 12. Vamos a reunirlos en ese proceso del Peniel. Luego dice que les dio el poder y la autoridad. Vamos a tener un proceso de sanidad, de limpieza, de liberación, de poder limpiar. ¿Por qué digo de limpieza? Porque tengo claro que durante 2 años, a través de las redes sociales, a través del televisor, a través de entrar sin darnos cuenta a los centros comerciales y suavecito nos están diciendo qué hacer, cómo caminar, póngase, quítese, hágase. Están moldeando. Sí, ha sido un proceso violento el que han hecho y de muchas formas. Ha sido un trabajo psicológico fuertísimo el que nos han hecho a todos nosotros en algún momento. Entonces por eso digo que tenemos que limpiar nuestra mente, y la mente es limpia, renovar. Romanos 12 dice que la mente tiene que ser renovada. Entonces nuestra mente tiene que ser totalmente renovada, y ahí en ese proceso de poder estar en ese Peniel y renovar nuestra mente, sanar nuestro corazón, limpiarnos desde la coronilla hasta la planta de los pies y ser totalmente limpios y sanos, ahí en ese momento el poder y la autoridad ya la tenemos. ¿Por qué? Porque nos sanamos primero nosotros, porque nos limpiamos primero nosotros. Yo no voy a liberar a alguien cuando yo tengo una cantidad de procesos en mi corazón y en mi vida, y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Y por eso hay que entrar primero en un proceso nosotros. A veces queremos salir corriendo y hacer una cantidad de cosas, pero escúcheme, yo no puedo ir a arreglar la familia de lado cuando los dos estamos en problemas. Así es. O sea, Dios es un Dios de orden. Ahí Dios no me va a respaldar, ahí Dios, yo puedo hablar muy bonito, pero si yo aquí estoy peleando con mi esposo y me cubro con la sangre de Cristo, pero aquí estamos poniendo cara de ponqué, pero resulta que por debajo estamos agarrados, estamos tirándonos, diciéndonos, ofendiéndonos. O sea, perdón, ¿voy a engañar a Dios? Ya perdimos el año porque el enemigo tiene el caldo de cultivo perfecto. Es verdad, y eso es una puerta del diablo para que no solo nos toque a nosotros, sino que va a tocar a mis hijos, va a tocar a mi nieto, va a tocar a mi descendencia, va a tocar a mi familia, y yo esa papaya no la doy, perdóneme. Y escúchenme, delante de Dios, siempre que tenemos un problema, porque claro que hemos tenido problemas, pero antes de pararnos a predicar, antes de hacer cualquier cosa que tenga que ver con predicar la palabra y hablar de Dios, primero nos hemos puesto a cuenta los dos. Porque tengo claro que yo no me voy a poner con él en lo que no tengo que hacer. No voy a exponer. No.
yo me pongo, nos ponemos a cuenta, nos pedimos perdón, sanamos nuestro corazón, hacemos lo que tenemos que hacer y ahí sí hacemos la tarea. ¿Cómo los manda el Señor? Primero hizo un trabajo en ellos. Primero los sanó, los limpió, los dejó listos y los envió. Qué tremendo esto. Creo que ese es el tiempo de empezar a hacer las cosas conforme a lo que Dios está diciendo. Yo creo que Dios está llamando a una iglesia que cree, a una iglesia que va a cambiar las circunstancias, Amén. a una iglesia, vamos a cambiar nuestra nación y estamos orando por nuestra nación y estamos clamando 24 horas por ella, pero necesitamos que se levanten los apóstoles, que se levanten los discípulos, que se levanten los hombres de Dios y vayamos y cambiemos las circunstancias y hagamos que todo lo que era caos y tinieblas ahora sea vida en el nombre de Jesucristo. Nuestra nación es una nación viva. Necesitamos entrar y echar fuera toda influencia satánica. Amén. Pero no solamente es orando allá que necesitamos hacer, amén, vamos a limpiar los aires, pero también necesitamos ir a las personas y permitir que ellas sean libres en el nombre de Jesús. Y así el Señor envió los 12, pero preparémonos antes. Así que inscríbete en el Peniel, vamos a ser lavados, limpios y vamos a tener la autoridad y las herramientas en el nombre poderoso de Jesús para cambiar lo que era muerte a vida, lo que era imposible para el hombre y cada vez posible para Dios.